a empezar clase. La idea de hoy es que continuemos con el tema de la sesión pasada, ¿no? O sea, aquí ya vamos a empezar a trabajar en forma lo que es el tema de polarización, ¿sí? Y con polarización, pues me refiero básicamente a esa primera etapa, ¿cierto?, del análisis, que tiene que ver con la alimentación en DC del circuito, ¿sí? Polarizar un circuito amplificador como estos es alimentarlo en DC, darle energía en DC. Quizá ya lo he mencionado, pues, y lo repito otra vez. En cursos anteriores ha habido la discusión y ha sido tema de ensayo en algún momento. La pregunta de dónde sale la energía extra que genera un amplificador a la salida, ¿no? En general, en la entrada las señales son más bien débiles en cuanto a voltaje, a corriente, o a ambas variables, ¿cierto? Son bajitas, pequeñitas. Y uno en la salida, pues tiene una señal amplificada. Entonces, siempre hago la pregunta, ¿cierto?, con respecto a de dónde sale esa energía extra que se genera aparentemente de manera pues espontánea en la salida, si la señal de entrada es como tan débil. Y la respuesta es justamente pues que esa energía extra se obtiene del DC, que básicamente es el que polariza o alimenta el transistor o los transistores que hay en el circuito. Entonces, como ya vimos la clase pasada, la primera parte del análisis de un problema de análisis es justamente analizar en DC el circuito, ¿sí? Hacer un análisis de polarización. Y la idea de hoy es que hagamos, me han contado, son 3 o 4 problemas distintos de polarización con plastilina, pero o sea, muy despacio, con toda la calma del mundo para que intentamos un poco y le vamos como cogiendo pues habilidad a este tema, ¿sí? Básicamente uno, luego de entender el tema de polarización y más o menos cómo es el método, ya lo que le queda es practicar, ¿sí? Y con ley de Ohm y circuitos pues, eléctricos básicos resuelve, como ya vieron de pronto en un ejercicio anterior, resuelve el problema. Entonces, vamos a arrancar. Como ya les comentaba, ¿no? Hacer análisis en DC, análisis de polarización es la primera etapa cuando uno estudia amplificadores lineales. La idea de este análisis, el objetivo de este análisis es mirar si el punto de operación, ¿sí?, si el punto de operación del transistor está bien ubicado. Particularmente, pues, bien ubicado en el contexto de, de la primera parte del curso, es que esté ubicado en la región lineal, ¿sí? Y no solo ubicado en la región lineal, porque puede estar ubicado en la región lineal, pero muy cerca de la frontera de la región lineal, en alguno de los dos extremos, y finalmente eso también genera problemas, ¿no? Si recuerdan lo que hablamos en la clase pasada, así el punto Q queda ubicado en la región lineal, si está muy cerquita de la frontera, pues no le va a dar buen margen de movimiento a ese punto para luego cuando la señal de AC funcione, haya pues como una capacidad de manejar señales de buena amplitud. Entonces, lo primero es mirar que quede en la región lineal y lo segundo también es que quede en un punto central más o menos, ¿cierto? De tal manera que se permita buena excursión de las señales, como dice aquí, ¿sí? O de alguna manera, como el circuito ya está diseñado y se está haciendo análisis, pues al menos preguntarse, bueno, dejemos lo que se mueva, el punto Q, ¿cierto? Dejemos que el punto Q se mueva. ¿Cuál sería el rango de movimiento permisible para ese punto Q sin que se distorsione la onda de salida, sobre todo? Principalmente la excursión que analiza en la malla de salida, es como la costumbre, ¿sí? Y esa excursión generalmente, aunque luego lo hablaremos en términos de grados o de radianes, más adelante cuando veamos las clases de amplificadores de potencia, por ahora, ¿cierto? Esa excursión la vamos a hablar en términos de valores pico, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de una señal de voltaje, poder decir, vea, la máxima excursión de ese voltaje es, por ejemplo, 10 voltios pico. Es normal, es natural. En este punto, ¿cierto? Hablar de excursiones en términos de valores pico de las señales, corriente de voltaje. Bien, pero antes, bueno, un repasito, ¿cierto?, de algo que habíamos hablado en la clase pasada. Yo, por ejemplo, ubico el punto Q, esto es un diodo, ¿cierto? No estamos hablando de transistores, un diodito. Ubico el punto Q acá, ¿sí?, en la región de conducción, y asumo un modelo para esa región de conducción, ¿cierto? Por ejemplo, una fuente de punto 7 o un corto. Algunos de los modelos lineales que ya habíamos hablado, pues, antes de este tema, ¿no?
Asumo un modelo cuando ya tengo el punto Q ubicado en la región de conducción. La posición de ese punto Q, ¿cierto? Aquí está, por ejemplo, como en 2 voltios y medio, aparentemente sería como la posición del punto Q en este momento. La posición de ese punto Q me condiciona, ¿cierto? El margen de movimiento, que era lo que estaba hablando ahorita, de la señal que representa, pues, o que va a poner a moverse, ¿cierto? Este punto Q alrededor de ese centro. El objetivo principal de la polarización o de la alimentación en DC es ubicar en un punto, el punto Q en una región, en una zona tal que se permita el movimiento en ambas direcciones de ese punto a la hora de meter la señal de alterna. ¿Sí? Y debe ser más o menos claro que si la excursión, digamos, que tiene esa señal roja, que sería pues la que se quiere amplificar si fuera un transistor, si la excursión que tiene esa señal roja supera cierto límite, pues va a empezar a recortarse por acá. Y eso hasta hubo una animación y un código que les pasé en MATLAB por si de pronto alguien lo quería probar. Entonces, la superposición me permite eso, ¿cierto? La labor del DCE, aparte de alimentar los circuitos, es ubicar en un punto intermedio este puntico Q, de tal manera que luego cuando venga la alterna, pueda haber movimiento en ambas direcciones sin recortar. Y esa es la razón por la cual un amplificador que está alimentado con una sola fuente, como van a ver muchos en este curso, ¿cierto? Un amplificador que tiene una sola fuentecita, no es una fuente dual, a pesar de solo tener una fuente, es capaz de amplificar señales bipolares, ¿no? Valores positivos y negativos de la señal. Simplemente porque yo puedo poner el punto Q por acá en un punto alto, ¿cierto? Y eso me permite movimiento en ambas direcciones. Entonces, esa es la otra, pues, el otro objetivo, digamos, de usar el principio de superposición. El de semi ubica el punto de operación por allá arriba, ¿cierto? En alguna región intermedia, donde se puede mover en ambas direcciones y amplificar la parte positiva y negativa de la señal. Entonces, estábamos hablando era de corriente, claro, este es corriente. Dice aquí, ¿cuánto puede crecer la corriente? Bueno, están preguntando por excursión, básicamente acá. ¿Cuánto puede crecer la corriente? ¿Qué tanto valor pico puede tener la señal de corriente que hay pintada aquí? ¿Sí? Sin distorsión. Esa es la pregunta que se hace acá. Y si estamos hablando, por ejemplo, de 2, 3 amperios, aparentemente sería pues la posición del punto. Estamos hablando de 3 amperios, con una alimentación positiva, ¿cierto? Y no conozco el circuito que generó pues esta configuración aquí del punto Q, pero seguro que solo hay una fuente, ¿sí? Entonces no vamos a tener la oportunidad de manejar corrientes negativas y siendo un diodo pues menos, ¿no? Ustedes saben que el diodo en teoría, ¿cierto? En el modelo más sencillo para el bloqueo pues no maneja corriente negativa, la corriente es cero para el lado negativo. Entonces, si este punto Q está ubicado a los 3 amperios y usted empieza a manejar señales de corriente cuyo valor pico es 3 amperios o más, pues cuando esto intente irse hacia el lado negativo de las corrientes, se va a ver recortado, ¿sí? Se va a ver distorsionado. Y eso, justamente lo que uno trata de evitar, ¿no? Siendo esto un amplificador lineal, si lo fuera, lo que uno quiere es que la señal de salida sea una copia fiel de la señal de entrada, que no haya distorsión, que no me la recorte por ninguna parte. Entonces, contestando otra vez la pregunta, diría uno que alrededor de 3 amperios pico ya empezamos a tener problemas de distorsión por este lado de acá, porque intenta la señal volverse negativa. Bien. Otra cosita antes de arrancar con los problemas de análisis de DC, tiene que ver con la superposición, ¿no? Nosotros hablábamos que se va a analizar, asumiendo pues que aquí hay un comportamiento lineal, y luego habrá que reemplazar este transistor con un modelo y demás. Modelo lineal, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar el principio de superposición. Y ese principio me dice que yo puedo tratar en principio solamente la parte de DC del circuito, ¿cierto? Analizar solamente lo que es DC. Y eventualmente cuando ya tenga eso claro y ya más o menos me entienda dónde quedó el punto de operación y demás, la excursión de la señal y todo lo que necesito saber, elimino el DC y me quedo solamente con el aporte de alterna. En esa segunda etapa es que uno llega y pone aquí un modelito lineal, ¿sí? Sin embargo, esta configuración de acá, esta conexión, ¿cierto? Que digamos en los circuitos, en los ejercicios de circuitos, en los libros y parciales y demás,
pues es muy práctica, ¿cierto? Y aquí básicamente lo que está ocurriendo es una suma entre las dos fuentes, la de DC, B sub E, y la de alterna que se llama B sub I. Esta configuración en la práctica no es útil, digámoslo, no se usa. Por un asunto pues de tierras, esta configuración puede llegar a traer problemas de cortos. Ha pasado en el laboratorio. Por ejemplo, en el laboratorio de electrónica ha habido situaciones en las que alguien hace esta conexión así y termina disparando los fusibles o quemando el fusible de algún dispositivo, de una fuente o del osciloscopio, ¿sí? Entonces, les quiero explicar primero por qué esto no sirve y luego vemos cuál es la solución que se le da a esto en la práctica, pues para poder hacer esa suma, ¿no? Yo quiero sumar la parte de DC, que es la polarización, la alimentación, con lo de alterna, que es esta fuentecita de acá. Lo primero que no se le ocurre es poner las dos fuentes en serie, pero repito, eso en la práctica no trabaja bien. Entonces, o no sé, ¿cierto? O de pronto con el dibujo, el esquemita que hay a la derecha, si alguien se aventura, ¿cierto? Lanza una hipótesis sobre por qué esta conexión no es adecuada en la práctica, con elementos reales, con fuentes y medidores de laboratorio, por ejemplo. ¿Alguien de pronto tiene alguna idea de por qué esto no trabaja? ¿Te ha tocado, quizás? Bien. Entonces, partamos de lo siguiente, ¿no? Esto es una fuente. Si yo voy al laboratorio allá donde permanece Aldemar, ¿sí? Esto es una fuente, ¿cierto? Es un dispositivo, es un aparato que está ahí en el banco de trabajo nuestro, ¿sí? Y esto es un generador de señales, es un dispositivo distinto. ¿Sí? Y como dice acá, cada uno de estos dispositivos, cada cajita de esas tiene un conector, ¿no? Un toma. Un toma para conectarlo pues, a la red eléctrica y para poder alimentar el circuito, ¿sí? Y también cada uno pues tiene una tierra. Listo. Cada uno de estos enchufes tiene una tierra distinta, ¿sí? Lo más normal, en casi todos los aparatos ocurre, ¿cierto? Es que la tierra esté acoplada o esté conectada directamente a la carcasa del dispositivo y también al negativo de la fuente, ¿sí? Entonces, si usted llega y quiere hacer esta conexión en serie, digamos, no tiene que traerlos porque los dos están allí, ¿cierto? En el banco de trabajo. Antes había que ir a pedírselos al de mar y entonces uno iba por la fuente, iba por el generador de señales, los pone en la mesa y los conecta, ¿sí? Los conecta ambos a un tomo. Listo. Vuelvo y repito, la tierra en ambos casos está conectada al negativo de la fuente. Entonces llega uno y los conecta y claro, cuando los conecta pasa lo que ocurre o lo que quiero representar eh, con este aparatico de acá. Las dos tierras que eran independientes en cada dispositivo terminan unidas dentro del toma, ¿sí? Las dos tierras de la fuente y del generador de señales de AC terminan unidos aquí en el toma, a la hora pues de conectarlos a la red eléctrica, ¿no? No son tierras independientes, en un toma solo hay una sola tierra. Entonces, todo esto queda unido acá, mejor dicho, como se ve en el gráfico. Todo esto queda unido. La tierra y los dos, digamos, los dos terminales de potencia quedan unidos. Un nodo común. Pero principalmente, pues, la tierra. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿alguien ahora sí me dice qué puede estar pasando ahí? ¿Por qué esto no funciona bien? ¿Por qué puedo quemar algo? Porque habría un corto, ¿no? Claro, o sea, usted tendría unida la tierra de una fuente, que sería esta, este punto de aquí, este negativo, con la tierra de la otra fuente que sería esta. Por ejemplo, en este dibujo estarías cortocircuitando la fuente de DC, ¿sí? Así como está conectado, si usted hace esta conexión así al toma de la pared del laboratorio, digámoslo así, estaría cortocircuitando esto y a veces cortocircuita el osciloscopio, cortocircuita la otra fuente, ¿sí? Dependiendo pues, de cómo lo conecte. Entonces, para hacer estas configuraciones donde se necesita, esto le llaman tierra flotante. En electrónica de potencia le llama una fuente que queda con tierra flotante, ¿sí? Entonces, toca poner ese conectorcito que seguro han usado ustedes, por ejemplo, para conectar el portátil, donde no hay tierra, ¿no? Uno lo pone aquí y conecta y ahí es la tierra de este toma, por ejemplo. Y ahí sí podrías hacer la conexión, pero con el agravante de que este dispositivo al que usted le puso
le aíslo la tierra, pues queda desprotegido, ¿no? No queda con esa línea tierra por si hay algún problema en el funcionamiento. Entonces, por todos los lados, digamos, esto no nos sirve, ¿cierto? No es funcional. Puedo generar un corto primero, o si hago alguna cosa para quitar esa conexión a tierra, digamos, que hay interna, dejo desprotegido uno de los dos dispositivos o hasta el circuito completo. Pues no nos sirve. ¿Listo? Profe, Dime. por eso es que hay veces entonces en los generadores ven que remueven como la tierra, o eso genera también algún tipo de ruido. Es que he visto algunos generadores que no tienen pues el tercer pincito de tierra. Sí, puede ser por eso, pero tampoco es una práctica buena ni recomendable porque tenemos el problema de que la tierra es una protección, de todas formas, ¿no? La tierra se usa justamente para proteger y para darle un camino, por ejemplo, a alguna sobrecorriente o algún problema que tenga el circuito. Pero sí, eso lo hacen y de hecho en el laboratorio lo han hecho, pero no es correcto hacerlo. Pero sí, tenés razón. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Creo que ya está claro, ¿no? El problema es que conectar fuentes en forma flotante con la tierra flotante me genera problemas o de corto o de mala protección. Y piensa en una aplicación de potencia, ¿no? De pronto en potencia es más grave todavía. Y la solución que se da es usar un condensador. Se llama condensador de acople. Va a ser acoplado en DC, como dice el título de la diapositiva. Uno hace un acoplado en DC y así hace la suma, hace la superposición sin necesidad de poner en serie las dos fuentes. Se preguntarán ustedes, ¿y eso cómo trabaja? Vamos a ver, aquí está. Entonces, si quiere analicemos este circuito, pues y ya le explico, estos dos condensadores son ambos de acople, ¿sí? C1 y C2. Analicemos primero la malla de entrada. Yo preguntaría antes de cualquier cosa, ¿cierto? Para ver cómo estamos en cuanto a ese tema, ¿cierto? Que se habló en la clase pasada, hubo hasta preguntas. Algunos decían pues que todavía les quedaba como confuso el tema, ¿cierto? ¿Qué configuración o qué topología está armada aquí, ¿cierto? Este transistor que es NPN, ¿sí? Este transistor es NPN, ¿está conectado en qué configuración o en qué topología? Ahí está muy fácil, me parece a mí. Julián dice emisor común, correcto. Sí, esto está en emisor común. Mire, la entrada que es BI, ignore por ahora el condensador, la entrada que es BI está aplicada a la base. La salida que es BO está conectada al colector del transistor, ¿sí? Y sin ir más lejos, ¿cierto? Este terminal de emisor es común a ambas mallas, ¿cierto? Esta está la malla de entrada, por ejemplo, ¿sí? Y esta de acá, empezando con BCC, es la malla de salida. Por cierto, otra notica aquí, no sé si están acostumbrados a esta notación. La explico en un momentico, ¿cierto? Aquí lo que hay es una fuente BCC, es un potencial BCC y tierra, ¿no? La fuente y conectada a tierra por el otro lado. Esa fuente me pone un valor de BCC fijo aquí. ¿Está claro eso? No aparece la fuente explícitamente, pues como si puede ser el caso de la fuente de la malla de entrada, B sub BB. ¿Sí? No aparece explícitamente, sino que pone una flechita con un BCC, indicando que allá hay una fuente, amarrando este voltaje de este nodo a BCC y conectada a tierra. Entonces la malla de salida sería este recorrido que estoy marcando aquí, ¿cierto? La malla de salida sería este recorrido que hay aquí. Arranco en tierra, pues pasando por la fuente BCC y termino en tierra. Un camino cerrado. Bien, entonces, hablemos ahora sí del condensador. Pero bueno, pregunto antes si quedó claro este asunto. Y si para todos está claro que esto es emisor común. ¿Estamos claros? Sí. Perfecto. Entonces, supongamos que estamos en el dominio de DC. O sea, ya vamos a empezar el análisis y... A ver, otra vez. Vamos a empezar a analizar este circuito y ya estamos trabajando en DC. ¿Cómo es la impedancia que ofrece en DC un condensador? ¿Cuánta impedancia ofrece en DC el condensador? Infinita. Correcto. Infinita porque es un circuito abierto. Sí, señor, exacto. Entonces, en DC básicamente ese condensador prácticamente ni se considera, ¿no? O sea, se desconecta, está abierto del todo. Eso significa que el condensador en DC me permite
aislar la fuente de entrada, que es una fuente de alterna, ¿sí? Cuando yo trabaje aquí mi circuito en DC, me preocupo por lo que está aquí en el centro, inicialmente, ¿cierto? Por este circuito de acá. Y tanto la fuente de entrada como la carga, por ejemplo, si la hay acá, la carga conectada a la salida, no la miro por el momento. ¿Está claro? Queda como al aire, ¿sí? Esto queda al aire porque aquí no hay ninguna conexión. En DC esto es un circuito abierto, como bien dijo alguien ahorita. ¿Listo? Entonces, en DC, circuitos abiertos. ¿Qué pasa en AC? En AC, si el condensador está bien escogido, ¿sí? Si uno escoge bien, escoge el condensador, de acuerdo a la frecuencia pues, que va a operar uno para este amplificador o al rango de frecuencias, en AC uno puede pensar en el condensador como un cortocircuito, una impedancia chiquita, ¿sí? Obviamente, repito, habiendo escogido bien el valor de la capacitancia y teniendo en cuenta la frecuencia pues, que opera aquí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? En este nodo tendríamos el aporte de las dos cosas, ¿cierto? El DC y el AC cuando aparece el AC. Pero el condensador sí me permite analizar independientemente una cosa de la otra. No sé si se entiende. Yo de todas formas les tengo aquí este dibujito para explicarlo mejor, ¿sí? Antes del condensador, ¿cierto? O sea, aquí tengo una señal alterna que está centrada en cero. Antes del condensador tengo mi señal alterna, pues la que provoca la fuente aquí, aquí hay una fuente conectada a la entrada que produce esta señal que está en azulito, está centrada en cero. Después del condensador, y claro, el DC que hay aquí no se pasa para acá tampoco, porque esto es una impedancia muy grande, infinita, ¿sí? Después del condensador aparece la suma del aporte en AC que tenía la señal inicial, más la del punto Q, ¿cierto? La del DC que se calculó en este nodo, por ejemplo. Pues tiene ya la suma de las dos cosas, ¿cierto? El DC, el valor medio, más la onda alterna que está montada ahí encima. Y lo mismo podría uno pensar para este condensador de aquí, ¿no? Aquí tienes el aporte de ambas cosas y ya aquí solo tienes la parte alterna, porque este bloquea el DC. Aquí tienes una onda montada sobre un nivel medio, a este lado, y a este lado de acá tienes solamente la parte alterna, porque esto bloquea, repito, el valor promedio o el valor DC. Entonces, ahí está muy claro, espero, ¿cierto? No sé, o les pregunto, ¿está claro? Entonces, ¿cómo funciona el condensador para bloquear el DC y permitirme analizar independientemente cada cosa? ¿Estamos claros o no? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, claro, cuando uno tiene condensadores de acople, ahí sí que es cierto que se puede dedicar a analizar en DC primero el circuito, ¿sí? No se preocupa ni por esta conexión ni por esta otra, analizan desde el circuito. Y luego ya para la siguiente etapa, pues si lo tienen en cuenta, matando estas fuentes, eliminando esta fuente de acá arriba, ¿cierto? Y asumiendo que los condensadores son cortocircuitos. Profe, a la Bien. salida se vería la señal roja, ¿o no? A la salida donde, por ejemplo, acá verías algo similar a lo rojo, ¿no? Verías la onda montada sobre un DC, porque aquí están los dos aportes. Listo. Está tanto lo del punto Q, o sea, la parte media, ¿cierto? El nivel medio, pero encima de ese nivel medio ves oscilando la onda, ¿cierto? Por el movimiento del punto Q, ¿sí? Lo que quiere decir básicamente que aquí vería los dos aportes, pero el DC, el condensador C2, perdón, bloquea este DC, este nivel medio que hay aquí, y ya en B0 lo que tú ves es la onda alterna alrededor de cero. O sea, aquí se vería al contrario, ¿no? La rojita acá, en el colector, y la azulita ya aquí en la salida. Antes del bloqueo, del acople, ves todo. Después del acople, ves solamente la parte alterna. No sé si te contesto. Sí, profe. Profe, pero entonces, ¿para qué ponemos eso del DC si a la final pues la salida va a quedar como igual que como entró? Ah, no, porque hay una diferencia, pues, que de pronto no la mencioné, y es que las señales pasando por este circuito de acá terminan amplificadas acá, que ese era el propósito, ¿no? Entonces, estaremos viendo más o menos lo mismo, pero a una escala distinta. No sé si me explico, ¿ya? Sí, sí. Está amplificando la señal. Entra aquí, débil, ¿cierto? Centrada en cero. Pasa por este bloque una caja negra grandota y sale aquí centrada en cero también, pero de una amplitud más grande. ¿Estamos? Sí, profe. El objetivo del circuito es amplificarle amplitud a la señal. Y los condensadorcitos, repito, sirven para poder aplicar esa superposición sin complicarme
con el asunto ese de la tierra flotante. Ese es, digamos, el aporte de esos condensadores. Alguien de pronto puede preguntar, profe, ¿los condensadores qué? O sea, eso usted dice que es corto, pero bueno, es corto siempre, o en qué condiciones y demás. Por ahora, acto de fe, ¿listo? O sea, por ahora los vamos a asumir como cortos hasta que aprendamos en un tema que se llama respuesta en frecuencia, cómo los ajusto, ¿no? Cómo los sintonizo para que de verdad trabajen bien en las frecuencias que uno necesita que esto amplifique. ¿Sí? Estos amplificadores acoplados en general se comportan como filtros, o sea, ellos amplifican bien en un rango, pero si usted maneja rangos de frecuencia por fuera, ¿cierto? Valores de frecuencia por fuera de ese rango, ya no amplifican muy poquito. Justamente pues porque hay unos asuntos de acople aquí que toca calcularlo hasta qué punto este condensador realmente es el corto que yo digo que es en AC, ¿vale? Pero eso lo contestamos después. Por ahora, para recordar principalmente esta diapositiva, lo que hay que recordar es, en DC los condensadores son circuitos abiertos y en AC los voy a asumir como cortos y ya, para poder aplicar mi superposición. Veo por ahí en el chat que dicen que como que están teniendo problemas de conexión. No sé si estamos todos en la misma o no. Yo hasta ahora a ustedes los he escuchado bien todos. No, profe, ha estado bien. Bien. Entonces, Profe, dime. ¿puedes devolver un momentico la diapositiva, por favor? ¿Me puedes repetir nuevamente, por favor, cuál es la malla de entrada y cuál sería la malla de salida? Es que estoy algo confundido ahí. Vale, un momentito. La La malla malla de de entrada entrada sería, sería, la malla de entrada, venga, yo le resumo de esta manera. La malla de entrada sería la que involucre el terminal de entrada, que es base, y el común, que es ¿sí? emisor. La malla de entrada sería este recorrido de aquí. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Y la malla de salida sería la malla que involucre el terminal de salida, que es colector, y el común, que es el emisor. O sea, esta malla de aquí. O si quieres, la pinto de esta manera, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, porque en BCC pues hay una fuente que está aterrizada. ¿Estamos? Arranca aquí en Sí, BCC es hacia abajo. es decir, Sí. solo sería la resistencia, pues, con la fuente. Oh, no. ¿Cuántos elementos o cuántas caídas de voltaje ve usted en la malla de entrada? Hablemoslo así. ¿Cuántos elementos ve Tres. usted? Tres. La fuente, la resistencia y este diodo. Este Sí, siempre tiene que ir, esto lo hablamos muchas veces la clase pasada. sí, Mira sí. que a que su ecuación de malla de entrada siempre por que este diodo que está en directa, ¿cierto? Usted de una asume X.7, por ejemplo. ¿Está claro? Sí, sí, Tres sí, elementos. perfecto. ¿Cuántos elementos ve usted en la malla de salida? Es que ahí es donde la malla de Yo salida, veo, viéndola la fuente es una. ¿Sí? sí. La resistencia RC y el voltaje colector emisor, van tres elementos. ¿Ves? Ahí no hay Ah, más. ok. O sea, usted haciendo este Listo, recorrido no, se ya. encuentra tres cosas en este recorrido. La fuente, que está implícita, o sea, no está pintada, pero ahí está. ¿Sí? La Sí. resistencia y esta caída aquí, colector emisor. Permítame, Ah, listo. de todas formas, yo sí quiero decir una cosa, ¿no? Y la pregunta me hizo recordar que esto es importante decirlo. Recuerden lo que significa transistor, ¿sí? Porque ahí también uno interioriza el asunto de la exclusión de la señal, ¿sí? ¿Qué es lo que significa la sigla transistor en inglés? Resistencia de transferencia, ¿no? Transfer resistor. Ese era pues como un acrónimo ahí. Aquí, imagíneselo así, pues, imagínese esto como una pequeña resistencia acá. ¿Sí? Entre colector y emisor, yo voy a pintar acá. Quedó horrible, pero imagínese pues que eso es una resistencia, ¿sí? Entonces, esa resistencia cambia su valor en función de lo que le va diciendo la malla de entrada, particularmente de lo que le dice la fuente AC que está conectada aquí. Entonces, la fuente AC le dice, vea, necesitamos más voltaje en la salida, ¿cierto? Usted con el control, esto es una especie de control, un sistema de control, pero en lazo abierto, en principio, lazo abierto en principio. Usted aquí le dice, más voltaje en la salida. ¿Qué tiene que hacer esta resistencia? Aquí tenemos básicamente un divisor, ¿no? La fuente de C, RC y la R interna que ofrece aquí el transistor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer, digamos, el transistor para responder ante una solicitud acá de la entrada de que el voltaje debe aumentar aquí? ¿Qué hay que hacer acá internamente? Esta R tiene que hacer ¿qué? ¿Cómo hacemos en un divisor? ¿Perdón? Aumentaría, profe. Correcto. En un divisor de voltaje, si queremos que aquí se caiga más voltaje, pues aumentamos la R. ¿Sí?
Y si, por ejemplo, acá le están diciendo, no, vea, ahorita necesito, al contrario, es que el voltaje disminuya. Entonces, esta R disminuye en consecuencia. Entonces, tenemos una R que está variando dinámicamente en función de lo que le dicta aquí la entrada, ¿sí? Pero eso tiene un límite. O sea, ¿cuál es la R más grande, cierto, que puede ofrecer un transistor acá? ¿Hasta qué punto puede crecer esta resistencia? Ahí es cuando ya sería como corte y saturación, que sería como un cortocircuito, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Si hablamos de crecer, hablaríamos de saturación. Saturar el transistor es ponerlo casi que en corto, ¿sí? Aunque no llega a ser un corto del todo. Alcanzan a caerse 0.4 voltios, pero prácticamente es un cortocircuito, ¿sí? En saturación. Entonces, si él es un cortocircuito, este voltaje da 0, ¿sí o no? Si esto fuera un cortocircuito, da 0, aunque no hay 0, digamos 0.4, pues, pero idealizando la cosa, esto sería un corto y estos serían 0 voltios. ¿Es posible que el voltaje vaya más allá de ese punto? No se puede. O sea, esta R que más hace, aparte de ser un corto, ya no puede crecer más, ¿sí? Y ese sería el efecto, digamos, o la situación en la cual el voltaje alterno que está girando alrededor de un centro toca el 0. ¿Sí? Cuando toca el 0 el voltaje, porque esto ya es prácticamente un corto. Y si usted le pide que baje más, pues él no puede bajar más porque ya R está valiendo 0, ¿sí? Cualquier intento de la entrada de pedirle que baje más a ese voltaje, pues lo que hará será recortarlo por acá por debajo en 0 voltios o en 0.4, ¿sí? Si lo tomamos exacto. Ahora, yo también le puedo decir a la resistencia que suba, ¿no? Suba. ¿Cuál es el valor máximo de R que puede ofrecer el transistor? Un circuito abierto, ¿no? Sería el caso en el que estamos en corte, la región de corte, ¿sí? Y si esto es un circuito abierto, ¿cuál es el voltaje que usted vería aquí en este nodo? En este nodo de colector. Una RC contra un infinito aquí. ¿Qué voltaje se ve en este nodo intermedio? Respuesta, VCC. ¿Sí? El voltaje de la fuente de arriba, VCC. Y si usted le dice que siga subiendo desde acá, pues no hay forma física, ¿cierto?, de que ese voltaje sea mayor al de la fuente que está alimentando la malla de salida. Entonces se le recorta por encima. Entonces, ahí está el asunto de la excursión también en términos de esa resistencia que hay aquí variando en el tiempo en función de lo que le dicta la entrada. Pues, usted está limitado a ese rango, ¿no? De 0 a VCC. Tiene una señal alterna que se mueve en ese rango, ¿sí? Mucho cuidado que entonces alrededor de qué punto medio va a poner a oscilar la señal. Y mucho cuidado también con qué valor pico de voltaje va a manejar en esta señal para que no se le recorte ni por un lado ni por el otro. No sé si eso se entiende. No sé si me entendieron esa parte. Profe. Vale, Sí, está entonces, claro. gracias. Entonces, receta, ¿cierto? Porque esto es una receta, esto no hay que pensarlo mucho, cuando uno ya lo tiene claro, es casi que en automático, ¿sí? La receta para analizar en DC. Primero, modele cada capacitor como un circuito abierto, ya eso está claro, ¿sí? En DC no miramos los capacitores, están desconectados prácticamente, ¿sí? Analice la malla de entrada, incluyendo siempre la unión base-emisor, siempre, o emisor-base, ¿no? Dependiendo pues del tipo de transistor, puede ser en un orden o en el otro, ¿sí? Analice la malla de entrada, incluyendo la unión base-emisor, que se puede manejar como un voltaje constante de umbral, ¿sí? 0.7, 0.3, dependiendo pues del material con el que está hecho el transistor. Cuando usted hace esto, ¿cierto? La variable que le queda por descubrir o por encontrar en la malla de entrada es básicamente la corriente de entrada, ¿sí? Y cuando usted ya tiene el voltaje que lo asumió constante y la corriente, voltaje y corriente configuran las coordenadas del punto Q de la entrada. O sea, ya resolvió la mitad del problema en la parte de DC, ¿no? Análisis de DC. Le volvemos otra vez aquí. Analizo la malla de entrada, incluyendo la unión base-emisor y asumiendo que ese voltaje ahí en base-emisor es constante. 0.7, 0.3. Ya con el voltaje definido, ¿cierto? Despejado, lo que me queda por encontrar es la corriente de la entrada, y una vez haga las dos cosas, voltaje y corriente, ya tengo el punto Q de la entrada. Bien, como acabo de encontrar en el paso 3 la corriente de entrada, use el beta o el alfa para encontrar la corriente de salida. ¿Sí? La corriente de salida. Lo haremos varias veces en esta clase, ¿cierto? Se usa el beta o el alfa dependiendo de la configuración, algunos de los dos me conviene más, para allá la corriente de salida. Y apenas tenga la corriente de salida con la malla, ¿cierto?
hallo el voltaje, que es la otra variable que me queda ahí como sin encontrar, y nuevamente apenas tenga corriente y tenga voltaje, lo que tengo es la coordenada del punto Q de la salida, ¿sí? Y faltaría de pronto un paso 6, que no recuerdo si lo puse, de pronto en la próxima diapositiva, un paso 6 que sería con este punto Q de la salida, usted revisa, ¿cierto? Calcula qué tanto movimiento se le permite a ese punto de operación antes de distorsionar la señal, es decir, calcula la máxima excursión. Ese es, digamos, el método, ¿listo? Ese es el método que se sigue para calcular las coordenadas del punto Q, tanto en la entrada como en la salida. Vamos a hacer un primer ejemplo, pero antes, si me acabo de acordar, no sé si lo dijimos, la clase pasada se dijo cuál es la relación entre alfa y beta, cómo se calcula uno a partir del otro. Si no, toca hacer eso antes, porque de pronto a veces el fabricante me da el valor de beta y yo necesito alfa, o viceversa. Entonces, alguien de pronto que me confirme si nosotros hemos hablado de cuál es la relación entre alfa y beta. Sí, profe, nosotros la clase pasada, La dedujimos, de la clase listo. pasada tenemos la relación. Vale, listo, perfecto. Entonces, vamos a analizar este circuito, ¿no? Analicemos este circuito. Mire la malla de entrada. Ahí está, ¿cierto? La que les pinté ahorita. Alguien la preguntó, ahí está la malla de entrada. ¿Ok? Yo vería, ¿cierto? Voy a plantear la malla de entrada. Entonces, menos BBB, ¿sí? Menos IB por RB. Alguien va a decir, ¿y por qué usted dice que esta corriente es IB? Si realmente IB es esta. ¿Quién me contesta eso? Porque yo puedo asumir que por acá fluye IB, si IB realmente es esta corriente de acá, y aquí hay un nodo. Porque se está considerando que el capacitor es un circuito abierto. Exactamente, ese capacitor, digamos, no está ahí, ¿cierto? Entonces, IB es esta misma corriente, tanto acá como acá. Entonces, otra vez, menos BBB más IBRB más 0.7 o más BBE, ¿cierto? Es igual a 0. Esa es la ecuación de Mayo, ¿sí? Menos BBB más IBRB más 0.7 o más BBE, base emisor, es igual a 0. Y despejando, ¿cierto? Despejando, llegamos a esta expresión de acá. La corriente de base, le pongo la Q para indicar que es la corriente de base en DC, ¿cierto? Que es la corriente del punto de operación, es B sub BBB menos el 0.7 que se cae acá, sobre la resistencia RB. Véalo, aquí está. Ley de Ohm. Obviamente asumiendo pues que el transistor es de silicio y que el BBE es el voltaje umbral, es decir, 0.7. Entonces, el voltaje umbral es 0.7 y la corriente se calcula de esta manera. ¿Alguna pregunta ahí? No creo pues que haya mucho problema, pero si alguien quiere preguntar algo de esa primera parte, la malla de entrada. Vale. Parece que no. Entonces, la malla de salida, véala, ahí está planteadita la malla de salida. No parece, pero esto es un camino cerrado, ¿no? Arranco en la fuente, BCC, esta caída y esta otra de acá. Entonces, la malla se plantearía de esta forma, menos BCC más RC por IC más BCE, ¿cierto? Voltaje colector emisor, igual a 0. Menos BCC, que está aquí la fuentecita, más ICRC más BCE, igual a 0. Ahora, yo tengo la corriente de base, la acabo de calcular en el punto anterior, ¿cierto? La corriente de base, que es la corriente de la malla de entrada. ¿Cómo me paso a la salida? Yo les decía, ¿con el alfa o con el beta? ¿Cuál de los dos me conviene en este caso? Pues como ven ustedes aquí, el beta, ¿no? El beta es el que me conviene, porque resulta que esto lo vimos en la clase pasada, IC es beta veces IB. Pues yo tengo el beta del manual del fabricante, multiplico por IB y ya me da IC. Ya hallé la corriente de la malla de salida. Aquí está. La corriente es beta veces la que me dio acá. ¿Sí? Y planteando la malla, pues me doy cuenta que la caída de voltaje aquí, que es la coordenada de voltaje que yo necesito entre colector y emisor, ¿sí? El par de terminales del transistor en la salida son colector y emisor. La caída de voltaje BCEQ, ¿cierto? La Q es porque es el punto de operación, es la fuente, que es el total, menos la caída que pueda haber aquí. Es decir, BCC total menos IC por RC. Y ya me queda la coordenada también del punto de salida. Esto que acabo de hacer ahí, resumiendo, son los 5 pasos que les mostraba ahorita. ¿Sí?
El paso es esto, que no se menciona, ¿cierto? Tiene que ver con mirar esas coordenadas. Uno generalmente termina mirando el voltaje, ¿sí? Mirar esas coordenadas y ver qué tan cerca está ese BCE que obtuvo, ¿sí? De BCC o de punto 4, que sería el mínimo. Porque eso es lo que me dice qué movimiento le puedo permitir al punto de operación sin distorsionar la señal. Ese fue el primer ejemplo. Pregunto otra vez, ¿alguien quiere decir algo? ¿Le surgen preguntas, comentarios? Profe, con respecto a la resistencia que ponemos entre emisor sería emisor y ¿cuál es la conductor? ¿Cómo es, profe? Se me olvida el nombre. Colector. Este es el emisor. Pilas que este es el emisor y aquí no hay resistencia. Profe, pero entre el emisor y el conductor, la resistencia que pusimos en el ejemplo pasado. Ah, esa que yo pinté aquí toda fea. Ajá, exacto. Esa No, resistencia perdón, eso es imaginaria, una, sí, eso es una forma de explicar qué es lo que hace este transistor. ¿Ya? Ah, ok, sí, porque entonces en cuestión de potencia no se puede explicar de esa manera. No. O sea, él internamente, ¿cierto? Por eso partí del nombre. ¿Sí? Transistor significa transfer resistor. O sea, una resistencia de transferencia. Él internamente se comporta como una resistencia. Aquí internamente en este par de terminales a la salida, hay una resistencia que está siendo controlada desde acá. ¿Ya? Eso es lo que quería decir. Esa R, y me disculpan si de pronto lo que generé fue confusión, esa R que yo pintaba aquí toda feita, es como tratando de modelar este transistor, ¿no? Él se comporta como una resistencia controlada desde acá, desde la entrada. ¿Está claro? Ah, listo, profe, listo. Y cuando usted está en DC, esa resistencia tiene un valor fijo. ¿Sí? Esa R tiene un valor fijo acá. Entonces, este par de puntos, este par de coordenadas me dicen cuánta corriente y cuánto voltaje fluye por esa resistencia que en principio está quieta. ¿Sí? ¿Cuándo se empieza a mover este valor o esa resistencia interna? ¿Cuándo se mueven? Cuando aparece la señal de entrada alterna que me cambia las condiciones de acá de la malla de entrada. No sé si ahora sí se entiende esa parte o no. Sí, profe, sí. Vale. Profe, Yo, pero entonces esa relación de I sub C Q y B sub C Q me daría el punto Q, el punto de operación. sí señor, claro, justamente la Q significa es que estos son los valores alrededor de los cuales va a haber movimiento cuando haya alterna. Sí, porque si yo trabajo en alterna, incluso es una anotación y de una vez pongámosla clara, yo para la parte de DC uso siempre mayúsculas, todo mayúsculas, ¿sí? Y le pongo la Q para indicar que ya son las coordenadas, la coordenada en corriente y la coordenada en voltaje del punto, ¿sí? Y en alterna, cuando uno ya analiza en alterna, también va a haber un ICE y va a haber un BCE, obviamente, pues porque es el mismo circuito, pero estamos en el dominio de la alterna. Entonces, allá uso minúsculas para indicar pues que estamos hablando ya de la parte de AC. Entonces, esta mayúscula tiene la Q porque son las coordenadas en DC del punto de operación. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bueno, yo le di valores a eso, ¿cierto? Y calculé el punto de operación y me dio por acá, me dio en 10 voltios, ¿sí? Con estos valores de BCC y RC en un K, lamentablemente pues no está dicho los valores de la malla de entrada, pues, pero entonces yo calculé y me dio el punto Q aquí, ¿sí? Punto central, mire, aquí está IC, ICQ, 5 miliamperios, y BCEQ, 10 voltios. Ahí está su punto de operación. Entonces, consecuentemente, con lo que ya les he venido diciendo hace rato, ¿cierto? Aquí está la saturación en este eje vertical. Esto tiene un ancho de 0.4, ¿sí? Y aquí está el corte, o sea, el apagado, el eje horizontal. Entonces, lo más que puede hacer este punto Q cuando yo le aplico AC al amplificador es moverse para arriba y para abajo. ¿Sí? Moverse sobre esta recta de carga para arriba y para abajo. ¿Sí? Y claro, tiene más margen de movimiento para acá, hacia la saturación. Pues se va a recortar o se va a distorsionar primero cuando llegue al corte. Es más fácil para este punto Q como está ubicado, que el transistor llegue a corte que llegue a saturación, llega primero acá. ¿Sí? Entonces la pregunta es, si quieren lo manejamos con distancias, ¿sí?
¿Qué distancia hay desde ese punto Q que me dio? Ahí les dije las coordenadas. Son 10 voltios, 5 miliamperios. ¿Sí? Hablemos en voltaje. ¿Qué distancia hay a la saturación y al corte? ¿Cuánto es la distancia de la saturación y al corte? Entonces, si son 10 voltios, ¿sí? ¿Cuánto tiene que moverse este punto Q en voltaje para llegar a saturación? ¿Cuándo se considera que el transistor ya está en saturación? ¿De qué ancho es la región de saturación? ¿Se acuerdan que en las curvas características era una parte donde crecían las curvas antes de volverse planitas? ¿Sí? Yo les dije, ese ancho de la región de saturación se considera constante. ¿Y en voltaje mide cuánto? 0.4 voltios. Correcto. 0.4 voltios es el ancho en general de la región de saturación. Sí, para el BJT eso es constante, independientemente del material y del tipo de transistor. Entonces, 0.4, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si el punto Q quedó ubicado en 10, este tiene un margen de movimiento de 9,6 en voltaje, ¿cierto? Puede moverse 9,6 voltios para acá, a la izquierda, antes de tocar la saturación y distorsionar la señal. Listo, 9,6 por este lado. ¿Cuál es la distancia del punto de operación al corte? O sea, para este otro lado. El punto Q me quedó ubicado en 10 voltios. El corte ocurre cuando estamos en 15, que es cuando el circuito está abierto del todo, no hay corriente. Aquí en toda la esquina. ¿Sí? La distancia son 5 voltios. 5 voltios para este lado, 9,6 para este otro. ¿Cuál es el límite de excursión, valor pico más grande que puede manejar este amplificador sin distorsionar la señal a la salida? ¿Cuál es la máxima excursión de salida de este circuito? 5 voltios. 5. Intente sacar más de 5 voltios y ya le recorta por un lado la señal. ¿Sí? Entonces, en general, cuando uno analiza el DC, ¿cierto? Haya el punto de operación, usted lo que mira es la distancia a la saturación y al corte, y la más cortica de esas dos distancias es la que le define la excursión máxima de la señal. ¿Sí? En este caso, 5 voltios. ¿Estamos claros ahí? Sí. Vale. Eso es lo que se trabaja pues para excursión de la señal. Entonces, usted diría, quizás respondiendo, por ejemplo, una pregunta a un parcial, la máxima excursión de la señal de salida es 5 voltios pico. Y ahí no puede pasar, ¿sí? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la máxima excursión de señal? Bien. Segundo ejemplo, ya un poquito menos evidente el asunto de la polarización aquí, ¿cierto? De todas formas, sigue habiendo un par de condensadores que yo voy a considerar en circuito abierto, no me interesan por ahora, ¿sí? Y la primera pregunta es, igual que ahorita, ¿qué configuración tenemos aquí? ¿Qué topología es esta? Pueden mirar el PDF de la clase pasada, ¿no? Estoy aplicando señal por base y tomando la salida por emisor, en este caso. ¿Qué configuración sería esa? Emisor común. No. Colector común, dijo Julián. Tiene razón. Este es colector común. En la tablita que veíamos la clase pasada decía, si usted aplica señal de entrada por base y toma la salida del emisor, el común es el otro, o sea, el colector. Este es colector común. Aunque, repito, no se vea tan evidente, así es. Y en alterna, cuando estemos modelando en alterna, ahí sí van a caer ustedes en cuenta, con razón decían que era colector común. Aquí, repito, no es tan evidente. Pero, si usted duda, ¿cierto? O sea, si tiene dudas de cuál configuración está trabajando, váyase a la tabla que vimos la clase pasada y ahí sale de duda, ¿cierto? Entrada por base, salida por emisor implica colector común. Esto es un colector común. De hecho, no sé ni por qué estaba preguntando si ya lo había puesto en el título. Pero bueno, esto es un colector común. La razón de que sea colector común se hace más clara en AC. Pero ante las dudas, revise la tabla que tienen en la diapositiva de la clase pasada, ¿sí? Que ahí dice, si entrada es por base y salida es por emisor, el común es el colector. Bien. Lo otro que quiero pues que analicemos un poquito, esto ya es de pronto subiéndole la complejidad al problema un poquitico. ¿Cuál sería la malla de entrada para este circuito?
¿cuál sería la malla de entrada? ¿Qué recorrido hay que hacer para la malla de entrada? Les cuento pues que este circuito sale más barato que el anterior. Es más práctico por eso, ¿no? A la hora pues de montarlo, este es más económico. Por una razón muy sencilla, y es que la misma fuente, BCC, polariza tanto la malla de entrada como la de salida. Recuerdan ustedes que en el circuito anterior teníamos fuentes independientes para la malla de entrada y para la salida. La entrada se llamaba B sub BB y la salida se llamaba BCC. Aquí con el mismo BCC polarizo tanto la malla de entrada como la de salida. Dicen, la malla de la resistencia de 100K. Y sí. La malla de entrada sería empezar en la fuente, ¿sí? Menos BCC, vean, aquí está planteado, ¿cierto? La caída en esta resistencia RB, la caída en el diodo base de emisor, que ya dijimos está en directa y vale 0.7, para efectos pues de transistores que sean de silicio, más la caída en esta resistencia RE, que yo ya no puedo decir que por acá va IB, ¿no? Por aquí lo que va es IE, ¿no? La corriente de emisor. Pues, otra vez, arranco la fuente, menos BCC, más IBRB, más la caída en este diodo, más IERE. Listo. Malla de entrada. Puedo despejar. Bueno, primero decir que B sub B es 0.7 porque este es un diodo de silicio. B sub B es 0.7 para el caso del silicio, ¿sí? Y también me apareció un término nuevo aquí que es IE, que de hecho es parte ya de las coordenadas de la malla de salida, ¿sí? Pero yo puedo expresar IE en términos de IB. Y aquí está el desarrollo, ¿no? IE es, como ya hemos hablado, ¿cierto? La corriente de colector más la de base, sumadas las dos corrientes, son IE. Aquí viene entrando, bajando la corriente de colector. Aquí va hacia la derecha la de base. Las dos se suman y salen por acá, por el emisor. Entonces, IE es igual a IC más IB. Esta cuestión la habíamos hablado ya. Y esta también la habíamos hablado. IC es beta veces IB. IC es beta veces IB. Entonces, agrupando me queda que IE es beta más una veces IB. Listo. Y si yo cojo esto y lo pongo acá, finalmente pues obtengo la ecuación que me despeja, ¿cierto? La corriente de base. La corriente de base aparece en este término y aparece aquí, cuando despejo, cuando reemplazo IE. Y si la despejo, pues me queda BCC, que es el total de voltaje, menos la caída en este diodito de acá, sobre RB y sobre beta más 1, RE. Listo. Esta sería la ecuación pues que me halla el punto Q a la entrada. Para un valor de BCC de 15 voltios, que me olvidó ponerlo en el plano eléctrico aquí, los 15 voltios, si BCC vale 15, y BQ vale 50.85 microamperios. Pues le pongo valores porque al final voy a hacer también un análisis de exclusión, entonces quiero que vean pues cuánto da eso para mirar cuánto margen tengo de movimiento en la salida. De este análisis que se hizo acá, ¿hay alguna pregunta? Profe, ¿me puedes explicar otra vez lo de I sub E? Y no, se me cortó ahí, no te puedo escuchar. Sí, señor. Denme un segundito, yo... Se tiene acá la IC. Acá viene entrando la IB. Y aquí va saliendo IE. Y su E. Pues en primera instancia usted puede decir en cualquier tipo de transistor que IE es la suma de las otras dos corrientes. IC más IB. Pero aparte de eso, también puede decir que IC, esto lo vimos la clase pasada, es beta veces IB. ¿Sí? Y si usted combina estas dos expresiones, llega a que I sub E es igual a beta más 1 veces IB. ¿Listo? Y eso era básicamente lo que estaba mostrando acá.
IE es beta más 1 veces IB. ¿Y por qué necesito IE en términos de IB para poderla despejar al final? Porque es que IE me apareció acá. Yo ando buscando la corriente de entrada, vuelvo y enfatizo, ¿cierto? Que el objetivo de analizar la malla de entrada es encontrar la corriente aquí, en este caso I sub B, ¿sí? Y buscando I sub B me apareció otra variable, I sub B. Entonces ya me complica la cosa porque ya no tengo una sola variable para despejar, sino que aparece este IE. Pero entonces si yo tengo claro que IE lo puedo poner en términos de IB, como acabo de explicar en el cuadernito ese, ¿sí? Pues ahí sí la puedo despejar y finalmente ese término beta más 1 queda multiplicando RE aquí en la expresión. ¿Le contesté? Ok. Sí, señor, muchas gracias. Bien, eso fue la malla de entrada. Profe, ¿podría volver al cuaderno un momentico? Escucho, perdón. ¿Podría volver al cuaderno un momento? Sí, señor, a ver qué pasó aquí. Aquí está. Y C va entrando, y B va entrando. La suma de ellas dos es IE, que es la que va saliendo aquí. ¿Sí? Y la otra ecuacióncita que usamos es que IC es beta veces IB. Entonces, si usted reemplaza IC por beta veces IB en esta suma de acá, llega a la conclusión de que IE es beta más 1 veces IB, que es finalmente la que Listo. me sirve. A ver. Sí, es la que me sirve acá. IE es beta más 1 veces IB. Ya cuando despejo, pues aparece eso por acá. Bien, analicé la malla de entrada. Yo reconozco pues que uno empezando no las ve todas así, pues esto es una cosa mucho de práctica, ¿sí? Pero ya ahí pues como sea llegué a un valor de corriente en la entrada, que es lo que me interesa, ¿sí? Llegué a decir que IBQ vale esto, 50.8 microamperios. Inmediatamente tengo eso claro, me paso a la malla de salida, ¿sí? ¿Cómo me paso a la malla de salida? ¿Qué valor de corriente me interesa encontrar a mí en la malla de salida? Pregunto pues para que vayamos pensando en las coordenadas del punto de operación, que eso es lo importante, ¿sí? ¿Qué corriente me interesa a mí conocer de la malla de salida? Julián dice IE, es correcto, ¿no? ¿Cuál es el terminal de salida en esta configuración que tenemos aquí? ¿Cuál es el terminal de salida? La discusión que tuvimos ahorita cuando mostré el circuito. El terminal de salida, emisor, correcto, emisor. Entonces, la corriente que me interesa a mí conocer es la corriente de emisor, ¿sí? Y el voltaje que me interesa es el voltaje entre ese emisor y el común, que en este caso es el colector, ¿sí? Sin embargo, lo manejamos BCE porque las corrientes, ya lo dije, fluyen en esta dirección de arriba hacia abajo. Yo necesito que ese BCE me dé positivo, me dé el primer cuadrante. ¿Listo? El orden es importante simplemente para mirar que me dé positivo el valor. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo ahora, ya tengo IB, ¿sí? Lo acabo de calcular. ¿Cómo me paso para encontrar IE? Veanlo, aquí está, justo aquí está. Aquí está la relación entre IB e IE. ¿Sí? Entonces, en un siguiente paso, para la malla de salida, lo primero que yo hago es decir eso, ¿no? IEQ es beta más 1 veces IB, IBQ, faltó la Q aquí. IEQ es beta más 1 veces IBQ. ¿Sí? Como beta vale 150, pues yo ya calculo y me da 7.67 miliamperios. Y ya tengo la primera coordenada. La primera coordenada es la de corriente, en la salida, ¿sí? IEQ vale 7,7 miliamperios. ¿Cómo hallo la otra coordenada? La otra coordenada es una coordenada de voltaje, ¿sí? Y para hallar esa coordenada de voltaje tengo que resolver la malla de salida, que básicamente sería esta flecha que está aquí, vertical prácticamente. Arranco la fuente, menos BCC más BCE más la caída aquí, igual a 0. ¿Sí? Menos BCC más BCE más IERE igual a 0. Y despejo. ¿Cierto? Despejando me da que este BCEQ, ¿sí?, es el total que es la fuente menos la caída acá. La fuente BCC menos IEQ por RE. IEQ ya lo tenía calculado aquí arriba. IEQ por RE me da, esta resta me da 5.78 voltios. Y ahora sí tengo las dos coordenadas que me interesan para calcular la excursión. ¿Sí? Tengo el voltaje y la corriente. Tengo el punto Q en la salida. Vuelvo y pregunto si hasta aquí de pronto alguien quiere aportar algo, preguntar, comentar algo. Bien, ya con ese par de valores. Profe. Profe, qué pena. Dime.
Dale, Giovanni, dale. Dale, gracias. Profe, entonces ahí el beta, ¿cuál sería? Ah, bueno, ya, 150 no, mala mía, ya. Sí, estaba desde el principio en el circuito, estaba dado ahí. ¿Listo? Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? Sí, profe, en la diapositiva pasada también hallaste ambas coordenadas, pero para la entrada, ¿cierto? Sí, pero hallar no es correcto del todo porque no las estás hallando realmente. Estás suponiendo una y encontrando la otra. ¿Cuál es la que yo supongo? La malla de entrada. La de la base. A ver, la coordenada está dada por dos valores, un voltaje y una corriente. En la malla de entrada, el voltaje nunca se halla, se supone. ¿Sí? ¿Dónde está eso aquí? Dalo acá. El voltaje siempre lo asumes como una constante de 0.7 o de 0.3 dependiendo del tipo de transistor. Ya que está aquí despejadito, le muestro el 150 que preguntaba alguien ahorita. Aquí está desde el principio el beta. ¿Sí se me entiende o no? La coordenada de voltaje en la malla de entrada se supone. Y con esa supuesta hallas la de corriente. ¿Está claro? Okay. Sí, señor. Ese es el Gracias. orden. Otra vez, el orden es, supongo voltaje, hallo corriente. Con esa corriente me paso a la salida, diapositiva siguiente. ¿Sí? Con esa corriente de entrada me paso a la salida, vean, ahí está, ¿cierto? La corriente de entrada se usa para calcular la salida, y ya lo último que me queda por allá es el voltaje. Ya los encontré, ¿no? Ya encontré las coordenadas del punto Q en la salida, corriente y voltaje, o voltaje y corriente. Preguntan por la excursión. Pues uso esas coordenadas, trazo una recta de carga, ¿cierto? La recta de carga, venga, yo me devuelvo, ojalá no me moleste. Ok, ahí está. La recta de carga se calcula poniendo un corto aquí, ¿sí? Poniendo un corto aquí, entonces queda BCC sobre 1200, la corriente, y poniendo un circuito acá que queda BCC como el voltaje acá. Con la recta de carga lo que hago es asumir los dos estados extremos. Pongo un corte y me da BCC sobre 1200, el intercepto es este. Y si pongo un circuito abierto en vez del transistor, lo que queda es un voltaje de 15 voltios. Ahí están mis dos extremos, trazo esa recta de carga, ¿cierto? Con esos dos puntos trazo la recta, y sobre esa recta ubico, tiene que estar ubicado, ¿sí? Eso es obligatorio, el punto Q tiene que coincidir con la recta. Ahí está, ¿sí? Me dio 5.8, creo, ahí está el puntico, de acuerdo pues a lo que calculamos. Las dos cruces que hay... ¿Cómo es que hay los puntos extremos? Sí, revisémoslo acá. La recta de carga no tiene que ver nada con el transistor, ni dónde está ubicado, ni nada, ¿no? La recta de carga se calcula independientemente pues, de cuál sea el punto de operación. ¿Está claro? Se calcula de esta manera, mire, usted quita el transistor y pone un corto aquí, para la malla de salida. ¿Listo? Quitando el transistor y poniendo un corto, básicamente el voltaje sería ¿cuánto? Voltaje en el transistor. BCE, ¿cuánto valdría? 0. 0, ¿sí? Y la corriente da máxima. Estarías hallando este intersecto aquí. Cuando asumes el corto, el voltaje vale 0 y la corriente da máxima. O sea, estarías hallando este punto. Y cuando asumes un circuito abierto, o sea, quita el transistor, esto queda al aire, digámoslo así, ¿sí? Todo el voltaje BCC de la fuente que está aquí conectado se cae en este par de terminales, porque la corriente aquí vale 0, y aquí también, ¿sí? La corriente vale 0, entonces todo el voltaje de la fuente se cae acá. Estarías hallando el otro punto, que es básicamente BCC. BCC vale 15 en este ejercicio, ¿ya? Entonces ahí ya calculaste los dos extremos, y lo que yo les decía ahorita es que el punto Q que usted acaba de encontrar, que acaba de hallar, debe coincidir sí o sí con la recta de carga. Listo, y ahí está dibujadito, ¿no? Listo. El Q que acabamos de hallar. Estas dos X rojas representan los extremos, ¿no? El extremo del corte coincide con el intersecto en el eje X. ¿Sí? El extremo de la saturación no coincide porque está a 0.4 voltios más acá, más adelante, ¿sí? Si su punto Q se mueve más allá de esta crucecita hacia la izquierda, pues ya perdimos el año, pero ya está en saturación, ya no nos sirve. Los extremos son 0.4 y 15 en este caso, ¿sí? 0.4 aquí y 15 acá. Y nuevamente la pregunta es, ¿cuánto movimiento le puedo imprimir a ese punto en alterna sin que ese movimiento distorsione la señal? Y la 9 respuesta la voltios. doy. Perdón. 9 voltios. Vamos a mirar. La respuesta la doy en términos de distancia, por ejemplo, en voltaje, ¿sí? 5.8
Voltaje, pues la proyección aquí del punto Q da 5,8, si mal no recuerdo. ¿Sí? 5,8 se puede mover hasta la saturación que queda en punto 4. O 5,8 se puede mover hasta el corte que queda en 15. Miro las dos distancias, la que me dé más pequeña es la que corre más peligro, ¿cierto? El transistor de distorsionar la señal cuando se mueve. Entonces, yo les pregunto a ustedes, les tiro la pregunta, ¿cierto? Desde 5,8 voltaje, ¿cierto? A punto 4, o de 5,8 a 15. ¿Sí? ¿Cuál sería la máxima excursión permisible en la salida en este circuito? Porque como dijo un compañero, 5.3. 5,4. 5,4, correcto. ¿Sí? Sería la distancia de la saturación. Este quedó al contrario del ejemplo anterior. Este quedó más cerca de la saturación que del corte. Entonces, 5,4 voltios. Correcto. Bien. Yo les voy a mostrar de todas formas, ¿cierto? Yo creo que ya está claro y de pronto he insistido mucho con eso, pero igual voy a hacer una cosita aquí para mostrar en términos de voltaje. Pues esta gráfica se va a rotar, ¿sí? Se va a rotar para que quede el voltaje como en un eje vertical. Ahí está, ¿cierto? Roté la recta de carga, roté todo. Y lo que quiero es imprimir el movimiento al punto Q. Empezar a mover ese punto Q para que ustedes vean efectivamente cómo. Ahí está, ¿cierto? Siendo 5,8 el punto central, si yo de pronto me descaro mucho en cuanto a magnitud del voltaje, este voltaje empieza ya a tocar el punto 4 y me va a recortar la señal por acá, por este lado. Ahora, si yo me paso de 15 por el lado superior, ¿cierto? Si trato de subir más allá de 15, también me recorta por encima. Entonces puedo tener incluso una situación en la que recorte por acá y también recorte por encima. Pero la primera distorsión ocurre acá por debajo. Ese gráfico que estoy mostrando ahí, ¿se entiende o no? Es que me queda muy duro porque pues todavía proyección 3D no he aprendido a hacer, ¿cierto? Entonces aquí tengo dos ejes, corriente y voltaje, pero las señales ocurren en el dominio del tiempo. Entonces me tocó voltear este para mostrarles el voltaje aquí, ¿cierto? El punto central de ese voltaje, miren, lo proyecté acá, ¿cierto? Está proyectado aquí. Y en el tiempo, pues ese punto Q se va a empezar a mover alrededor de ese centro. Alrededor de ese centro. Y si ese movimiento es demasiado grande, pues eventualmente tenemos el caso en el que esta señal por acá, por este lado, toca la saturación, me recorta la señal por acá, por el lado de abajo. ¿Sí? E incluso si es muy grande, todavía más grande, pues puede tocar hasta el corte y también me recorta por encima. Vuelvo y pregunto, ¿estamos claros ahí o no? Sí, profe, está claro. Bien. Hay una pregunta ahí que lanzo ya para un problema de diseño, ¿sí? Todos estos han sido problemas de análisis, en el sentido que yo les tiro el circuito ya con todos los valores y listo para que ustedes hagan las cuentas de dónde quedó ubicado el punto Q. Pero ahora yo les digo, en este momento, así como está el circuito, me parece que el punto Q no es óptimo. ¿Cierto? No sería conveniente. El diseño me queda mal hecho, digámoslo así. Funciona, ¿cierto? No hablemos de mal hecho. El circuito puede funcionar y amplificar como está pasando en este momento con la señal roja. Amplifica señales, perfecto. Pero puede quedar mejor diseñado si reubico el punto Q. ¿Sí? Si cambio la posición del punto Q. Me puede dar más excursión a la salida. Me puede dar más voltaje en la salida. ¿Cuál sería la posición óptima del punto Q en este problema? Profe, dice en el chat respondiera. A ver. Pero yo creo que sería 7.3. 7,7. 7,7 o 7,3. Vamos a hacerlo. Sí, vamos a hacer esa cuenta, ese cálculo. Algebraicamente, la posición óptima del punto Q es exactamente el centro entre el corte y la saturación. El punto central entre corte, que es 15, y saturación, que es 0.4. Porque si usted logra centrar perfectamente el punto Q, le puede sacar más voltaje a esto sin distorsión. Puede manejar señales de salida más grandes y no se le va a distorsionar la salida. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es el valor medio entre 15 y 0.4? Saca promedio. 15 más 0.4 sobre 2 da 7,7. O sea que eso que tienen en el chat está correcto. Así. El promedio entre 15 y 0.4, o sea, el valor medio entre estos dos es 7,7 por acá. Si usted sube este punto medio por acá, se da cuenta ahí mismo que puede manejar voltajes más grandes sin distorsionar la señal. ¿Cuánto sería la excursión en ese caso? Si usted logra centrar el punto Q perfectamente en la recta de carga, ¿cuánto sería la máxima excursión de salida? No, no es 7,3. 7,7. El mismo 7,7, ¿cierto? La distancia acá es 7,7 y la distancia acá da 7,7 también. Perdón, no, estamos mal. Profe, pero es que usted le estamos sumando el punto 4, ¿no habría que restárselo? No, porque es un promedio. No, y va a ser que sí tenía razón Julián con el 7,3, porque es que la distancia de 7,7 a 0.4 es 7,3. Tiene toda la razón. De 7,7 que sería el centro a 0.4, 7,3. Y de 7,7 a 15, 7,3 también. O sea, cuando usted logra centrar el punto Q, la distancia es la misma para acá que para acá. 7,3 en este caso. Es correcto, ¿sí? Entonces, de una excursión que le daba 5,4, más o menos, ¿sí? Pasa a una que le da 7 y pico, 7,3. Tiene más movimiento la señal de salida. Ubicar el punto Q es un problema de diseño común, ¿sí? Puede ocurrir, ha pasado en parciales y lo ven ustedes en ejercicios. Le dicen, vea, ese punto Q no sirve, ¿cierto? Ubíquelo perfectamente centrado en la recta de carga. Y ahí viene una pregunta, ¿cierto? Yo me voy a devolver un poco para que de pronto ustedes me ayuden con la respuesta. Problema de diseño. Me entregaron un circuito de esta manera, ¿sí? Yo lo analizo, ¿cierto? Llego a la conclusión, ya lo hicimos todo ese recorrido, llego a la conclusión de que el punto Q se puede mejorar, ¿sí? Se le puede cambiar la posición al punto Q. ¿Cómo hago eso? Hay la posibilidad de alterar la posición del punto de operación para que dé más excursión la salida. ¿Qué le puedo mover yo a esto para que ese punto Q quede mejor centrado? Yo me voy a adelantar aquí y a mostrarles un par de cositas. Lo más común cuando uno quiere mover el punto Q es que altere uno de estos dos valores, o bien el voltaje de alimentación de la malla de salida, o bien la resistencia o resistencias que aparezcan en esa malla, ¿sí? Si usted mueve alguna de estas dos cosas, le aseguro que puede alterar, como se ve aquí, ¿cierto? Antes era 5,8, el punto Q, necesito un 7,7, pues yo puedo hacer, por ejemplo, una reducción de este valor de acá, o un aumento de este valor de acá, que era 15, ¿sí? Y así logro que esto me dé 7,7. ¿Vale? Lo más común es eso. Sin embargo, también sería una tercera forma, ¿cierto? De cambiar el punto Q. Uno puede hacer el cambio del punto Q desde la entrada, alterando la corriente de entrada, ¿sí? Porque si ustedes fijan, esta corriente está también implícita acá. Y EQ está implícitamente hablándome de la corriente de entrada. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Si me ponen un problema de diseño, me dicen, vea, el punto Q no está bien calculado, haga el favor de cambiar el circuito para que quede perfectamente centrado en la recta de carga. La respuesta que uno puede dar ahí es variando la fuente de alimentación de la malla de salida, variando las resistencias que hay en la malla de salida o variando desde la entrada de la corriente para que esto me dé lo que yo necesito aquí. Que óptimamente, ¿cierto? Lo hemos hablado, óptimamente, de acuerdo a lo que hablábamos, yo quisiera que ese EQ fuera 7,7. ¿Listo? Entonces, ¿varía alguna de las tres cosas? No le recomiendo variar varias cosas a la vez, sino una sola. ¿Sí? ¿Varía alguna de las tres cosas para lograr esta condición que le están pidiendo acá? Bien. Creo que ahí termina el segundo ejemplo. Profe, una pregunta. Sí. Eso de que el punto Q sea como pues la mitad de los dos puntos es como algo como más ideal, o sea, no se cumple en la mayoría de casos.
no se cumple porque hay veces que, por ejemplo, moviendo una resistencia de la malla de salida, usted cambia la ganancia. Sí, eso lo vamos a ver cuando analicemos en AT los circuitos. ¿Sí? Entonces, de pronto a usted le conviene más alta ganancia, así no haya tanta excursión. Y cambiando la resistencia, pues pierde ganancia. ¿Sí me explico? Ya como diseñador a usted le queda muy duro cumplir con todo. Bueno, bonito y barato, pues es muy difícil. Pero a veces dice uno, no, yo prefiero que tenga buena ganancia, así el movimiento que se le permite al punto de operación no sea tan amplio, ¿vale? Y entonces hace usted como ese negocio, ese compromiso, y dice, no, dejémoslo así, así. No está bien centrado, pero así lo voy a dejar, porque no quiero afectar la ganancia del circuito. Entonces tiene razón, a veces, o no siempre, los diseños quedan con el punto Q perfectamente centrado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, no comprendo por qué Sí. no podría ser el punto medio, esa ubicación correcta del punto Q, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Otra vez. porque ahí se está haciendo es el promedio, ¿cierto? Entre los puntos extremos de la recta de carga para ubicar correctamente el Sí. Q. Y es que el promedio de voltaje es exactamente el centro. Sí, o sea, si este valor de acá, venga, la ampliamos. Si este valor de acá vale 15, esta X roja vale 15, esta X roja vale 0.4, el centro queda en el valor promedio de esos dos voltajes. 15 más 0.4 sobre 2, o sea, 7,7. Tan cierto es que queda a 7,3 de cada extremo, ¿cierto? 7,7 a 15 da 7,3 y 7,7 a 0.4 da 7,3, o sea, queda en el centro exacto, ¿ya? Pero no puede quedar en 7,5 porque ya me queda más cerquita de este de acá. El problema es que la saturación no es en 0, sino un poquito más acá, ¿ya? Entonces, para poder calcular el centro, tengo que de promedio estos dos valores, 15 con 0.4. Ahora sí le contesto, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, señor. Bueno. Tercer ejemplo, un amplificador en base común. Ustedes, de hecho, ya lo han trabajado en la clase pasada. Base común porque, mire, la base es el terminal común, tanto a la malla de entrada que la estoy señalando aquí, como a la malla de salida, que es esta otra, ¿sí? La base es el terminal común. La entrada está aplicada por emisor y la salida se toma de colector. ¿Listo? Entonces, yo voy a abrir el cuadernito otra vez y ustedes me ayudan, ¿vale? Resolvamos la malla de entrada primero, como les he explicado, pues, que se hace. Me ayudan un poco, planteemos la malla, por favor. La malla de entrada sería este recorrido acá. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría? Menos BE. Menos DEE Más la resistencia RE por la corriente. ¿Cuál corriente? ¿Cómo se llama esa corriente? Y ¿RE su por quién? ¿Cómo se llama la corriente que viene acá? y sub E. Corriente de emisor, correcto. RE por I sub E. Más 0.7 igual a 0. 0.7. Lo va a escribir genérico, ¿cierto? Es B sub EB. Ok. B sub EB, aunque ustedes ya saben que eso es una constante igual a 0.7 si es silicio. ¿Y la de germanio cuánto es, profe? 0.3. La caída del diodo. ¿Listo? La caída del diodo asociada ahí al transistor. Entonces, obviamente me interesa la corriente, la voy a despejar, ¿cierto? Me queda. Ahora ya le voy a poner la IEQ, la Q a esto, ¿cierto? Me queda BEE menos sobre la resistencia de emisor. Ya encontré las dos coordenadas del punto de entrada, ¿cierto? B que vale 0.7 e I sub EQ que se calcula de esta manera. Ahí estamos ya resolviendo la malla de entrada. ¿Cómo me paso a la salida? Acabo de hallar las coordenadas, supuse voltaje y hallé corriente en la malla de entrada. ¿Cómo paso a la salida? Con alfa. Con alfa.
pero no tengo alfa, tengo beta. Y entonces, beta vale 80 en ese problema. Lo relaciono con las corrientes. Recuerden pues, para no voltear mucho, nosotros habíamos hablado de esto, que era lo que les preguntaba. Alfa se calcula como beta sobre beta más 1. ¿Sí? O sea, 80 sobre 81 en este caso, que no sé cuánto es, pues, pero ustedes lo calculan para que miremos. ¿Sí? Entonces, si ya tengo el alfa, puedo relacionar la corriente de entrada, que es IE, con la de salida, que es IC. ¿Cuál es la relación de IC con IE? ICQ es igual, ICQ es igual a alfa veces IEQ. ¿Cierto? Que ya me dirán ustedes cuánto vale. Ahí ya hallé la corriente, pero en la salida, porque ICQ es la corriente del terminal de salida. ¿Sí? ¿Qué nos queda por encontrar? El voltaje. La otra coordenada, que es una coordenada de voltaje. ¿Entre qué par de nodos se halla el voltaje? Base emisor. Base emisor serían estos dos, o sea, no son los de la malla de entrada. Base emisor serían estos dos. Antes con el colector. Base colector, correcto. Entonces, hagamos la malla, ¿cierto? Yo la voy a escribir la malla primero y luego la despejamos. Menos BCC, más, bueno, aquí voltaje base colector, más IC por R2, igual a 0. Y si despejamos, entonces me queda que B sub BCQ, voltaje del punto Q, es BCC menos, vuelvo y hago esto aquí que está muy feito, BCC menos ICQ por R2. Y pues esto nos dará algún valor. Les voy a pedir el favor también que calculemos los valores, ¿sí? Háganlo ustedes de pronto, cuáles serían los valores de IEQ, ICQ y BCBQ. Aquí están las expresiones. BE vale 20. Este BE vale 20. RE vale 2.2K. Aquí no necesitan más. Alfa no sé cuánto valga, beta vale 80. BCC vale 20 también. Y R2 vale 100 ohmios. Me ayuda con valores forma para mirarlo del punto de operación como quedó de sentada. ¿Cuánto vale IEQ? ¿Cuánto vale ICQ? ¿Y cuánto vale BBC? Sobre todo estos dos últimos son los que me interesan harto. Profe, el fabricante siempre da los valores de beta, más no los de alfa. A veces da uno o a veces da el otro. Lo normal es que dé beta. Beta es, o el HFE, es un parámetro común, pues eso se consigue fácil. A veces el problema trae el alfa. A veces tienes el alfa dicho y no se dice el otro. Esto era lo que les preguntaba si habíamos deducido la clase pasada. Que alfa es beta sobre beta más 1. O que beta es alfa sobre 1 menos alfa. Bien, valores, chicos, yo no sé si los tengo aquí. A mirar. Esto está resuelto. Qué bonito. Claro, ahí están los valores. Listo, ustedes luego corroboran pues si los valores corresponden para lo que calculamos aquí. Listo. Una cosa para que tengan en cuenta, ¿no? La recta de carga yo la pinto y explico lo de las distancias y lo del promedio y todo lo demás. Básicamente con propósitos, digamos, pedagógicos, o sea, para que ustedes entiendan esto. Pero uno puede directamente de este valor de acá, directamente el valor de voltaje, por ejemplo, calcular la excursión, ¿sí? ¿Cuáles serían los límites extremos de voltaje para el transistor? Uno imaginariamente lo puede ver, ¿cierto? 20 voltios cuando está en corte porque hay circuito abierto, o 0.4 voltios cuando está en saturación. Él no puede moverse sino de 0.4 hasta 20.
¿sí? Y miren el punto Q que obtuvimos aquí, que por cierto está muy mal diseñado este circuito. Así sin hacer recta de carga uno lo puede deducir, ¿cierto? ¿De qué estado está más cerca este punto? ¿Cuál de los dos estados no lineales está más cerca de este punto de operación? De corte. De corte, ¿sí? Como dicen por ahí en el chat, está a 0.9 voltios más o menos de entrar en corte. Y esa sería la excursión de la señal, o sea, una excursión muy chiquitica para una alimentación de 20 voltios. ¿Sí? Tenemos un problema ahí que estamos alimentando con 20 y la excursión da de 0.9, más o menos, 0.9 voltios. A la saturación no hay tanto rollo porque de 19 con 11 a 0.4 pues hay 18 y pico voltios, o sea que ahí no habría problema. Pero estamos muy cerca del corte. Habría que pensar en cómo rediseñar esto, como dice ahí, cómo mejoro la posición del punto Q en la malla de salida. ¿Sí? Y ya vimos pues que puede cambiar la fuente, puede cambiar la R, o incluso puede cambiar las condiciones de la malla de entrada, buscando pues que esto le quede mejor centrado. Ahí les queda de tarea. ¿Listo? Encontrar un circuito, ¿sí?, como estos, pero con valores distintos que mejore la posición del punto Q, ojalá que quede óptima, ¿no? O sea, en todo el centro. ¿Cuál sería el valor ideal, cierto, centrado de BCB Q? ¿Cuál sería el valor ideal de BCBQ? Yo quiero diseñar eso para que quede perfectamente centrado. ¿Cuánto me tiene que dar BCB? 10.2. 10.2, que es el promedio entre 20, que es el extremo acá, uno de los dos extremos, y 0.4, que es el otro. ¿Sí? El promedio entre 20 y 0.4, pues da 10.2. Y eso es lo que tendrían que buscar ustedes si quieren optimizar la posición del punto de operación. Último problema de hoy. Todavía hay tiempo. Último problema. Este se llama polarización en emisor común por divisor de voltaje. El divisor de voltaje sería este. Y es el que aparece en la guía del laboratorio. ¿Listo? Hay dos formas de resolver esto. Una muy rápida y directa y otra un poquito más complicadita, pero más precisa. Entonces, vamos a trabajar primero con el análisis aproximado. ¿Sí? En la guía del laboratorio yo le hice análisis exacto. Pero primero, acá en la clase vamos a trabajar con el análisis aproximado primero. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, se hace con un análisis aproximado aquí? Pues explicaba la clase pasada, la corriente de base es muy pequeñita, microamperios, comparada con las demás corrientes que circulan por el circuito, ¿sí? Entonces, en un análisis aproximado se hace énfasis en eso de que la corriente de base es muy pequeña y de hecho se asume cero. Se asume corriente de base igual a cero. Y si la corriente de base vale cero, pues por aquí no hay nada conectado. Esto está abierto también, ¿cierto? Están abiertos los dos. Y entonces yo lo que tengo es un divisor de voltaje acá, entre R1 y R2. Si la corriente de base vale cero, con esta ecuación del divisor de voltaje, calculo el voltaje en el nodo de base, en la base del transistor. ¿Sí? No lo dije, lo acabo de recordar, ¿cierto? Mire que la entrada está aplicada a base, la salida está tomada de colector y entonces el que queda como común es el emisor. No lo había dicho, aprovecho y lo digo. Este es un emisor común. Entonces, haciendo pues que, o asumiendo que la corriente de base valga cero, calculo el voltaje en la base. La diferencia de potencial entre la base y el emisor es constante, ¿cierto? ¿Cuánto vale esta diferencia de potencial aquí? Entre base y emisor. Otra vez. ¿Cuánto vale en este transistor la diferencia de potencial entre la base y el emisor? Lo del diodo, ¿no? 0.7. Como dice Julián, correcto, 0.7 o 0.3, aunque aquí dice que es de silicio, entonces 0.7. Listo, entonces con ese 0.7 ya me paso sin hacer cuentas con alfa, ni beta, ni nada de eso. Me paso a la malla de salida. El voltaje en este nodo es B sub B menos 0.7. A partir de ahí calculo la corriente de emisor, ¿cierto? Que la corriente de emisor sería este voltaje sobre la resistencia, P sub E sobre RE. Y con esa corriente de emisor puedo calcular el voltaje que se cae acá. El voltaje que se cae aquí. Básicamente sería el VCC, que es el total,
menos la caída en esta resistencia y en esta otra. Teniendo la corriente, pues esa caída sería RC por esta corriente y RE por esta otra corriente. Hay un detallito que está implícito ahí, que no sé si lo ven, de pronto a alguien se le ocurre una pregunta con respecto a eso, que tiene que ver con la caída de RC. No sé si lo notan. ¿Alguien de pronto tiene un comentario ahí? Bueno, antes de tirar esa... Dime, aló. No, te iba a decir que dijera de nuevo la pregunta porque no entendí. ¿Cómo así la caída de RC? Vale, yo voy a resumir otra vez, ¿vale? Y ya formulo la pregunta. Corriente de base la sumo 0. Si la corriente de base es 0, calculo el punto aquí, el voltaje, con un divisor. A eso le resto 0.7 y ya tengo el voltaje acá. Aquí. Ese voltaje sobre esta resistencia me da IE, claro. Ese voltaje acá sobre esta resistencia es IE. Listo, la corriente emisor se calcula de 1, ¿sí? Y entonces la caída, que es la coordenada de voltaje, la caída en el transistor entre colector y emisor, es el total, que es VCC, menos la caída entre NRC y la caída en RE. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué la caída en RC se calcula con IE? Mírenlo, acá está. ¿Sí? Yo les decía que si no notaban algo raro, esa es la pregunta pues que les hacía, que si no se notaba algo raro. Y justamente es que para calcular la caída en RC, uso IE, cuando realmente ¿cuál es la corriente que fluye por RC? La corriente que fluye aquí nominalmente es IC, ¿sí? Pero habiendo dicho desde el principio que la corriente de base vale 0, entonces, como dice Ricardo por ahí en el chat, IE e IC son iguales. Yo puedo hacer esto, ¿sí? No hay ningún problema en hacerlo. Mire que de una, o sea, rapidito, sin hacer mucha cosa, pego el brinco y ya tengo calculado el voltaje colector-emisor y ya con esto puedo sacar la excursión en la salida. ¿Sí? Con estos 3 o 4 pasitos que hay aquí, ya llego a BCQ. A mí me parece sencillo, no sé qué opinen ustedes o si hay alguna pregunta más ahí. Hay una pregunta importante, pero no la quiero formular yo, o sea, me gustaría que de pronto alguno de ustedes se le ocurra. Bueno, por ahora entonces dejémoslo así, listo. Mire el análisis, muy sencillito. Llego al BCQ casi que directamente, listo. Profe, Dime. la otra malla que hay ahí entre BCC y el punto allí en la base, ¿esa malla qué? Estamos hablando de esta. Sí. Sí, justamente el análisis exacto requiere un equivalente porque esta malla yo no la puedo resolver. De entrada es muy difícil resolverla porque esta caída aquí no es conocida. Cuando yo resuelvo esta malla, por ejemplo, aparece esta caída entre base y colector. Y yo no sé cuánto vale el voltaje base-colector. De este sí puedo decir de una que vale 0.7, ¿sí? Pero este no lo conozco. Entonces, tratando de resolver una incógnita que puede ser la corriente de base, me aparece otra que no tengo forma de calcular. Pues esta malla hay que evitarla, ¿ya? Por eso, justamente, por eso es que el análisis exacto se olvida pues de hacer mallas y cosas raras aquí y casi que directamente caes a la malla de salida, ¿ya? Bien, justamente la pregunta suya cae de perlas aquí porque justamente para no tener que mirar esta malla, en el análisis exacto lo que se hace es calcular un equivalente Thevenin de este nodo para allá, del nodo de base para allá. Yo no tengo forma de resolver esta malla en principio. ¿Sí? Esta malla no la puedo resolver porque no conozco este voltaje de acá. Entonces, lo que se hace es un equivalente Thevenin donde quede otra vez la mallita fácil, ¿cierto? La mallita sencilla en la que solo está esta caída aquí, que es conocida. ¿Ya? Pues en un análisis exacto usted no asume nada con la corriente de base, la va a calcular, de hecho. La va a calcular, pero para poder calcular la corriente de base, tiene que poner un equivalente acá que le elimine esta malla de arriba, porque queda muy duro resolver el circuito con esta malla de arriba. ¿Ya? Entonces, se saca el voltaje Thevenin, es decir, el voltaje en circuito abierto acá. La resistencia Thevenin, que básicamente el paralelo de estas dos, porque habría que mirar de aquí para allá que R se ve equivalente, sería el paralelo de R1 y R2. Ya que eliminar la fuente de acá, estas dos quedan en paralelo.
Y ya con eso en mente, pues me queda este circuito que es mucho más sencillo de resolver, ¿sí? Queda en la malla de entrada, voltaje Thevenin, R Thevenin, aquí está la corriente de base, la caída del punto 7, y aquí hay una corriente de base por beta más 1 que está atravesando RE. Y esto casi que ya lo trabajamos ahorita, ¿sí? Opa. Esto ya se trabajó. Y si quieren, entonces de tarea les dejo también para que lo revisen el análisis ya en estos términos. De todas formas, repito, en el laboratorio ya está hecho el análisis, ¿sí? Es hacer esta mallita, ¿cierto? Calcular IB, queda una expresión muy similar a una que ya hicimos ahorita temprano en un ejercicio, ¿sí? Cuando tengo IB me paso a la malla de salida con beta, y ya en la malla de salida pues calculo la caída entre el colector y emisor, que es la que me interesa para calcular la exclusión de voltaje de salida. ¿Está clara la diferencia entre análisis exacto y análisis aproximado en este circuito de emisor común por divisor de voltaje? ¿Estamos claros? Y nadie ha formulado la pregunta aquella, la importante, creo yo, ¿cierto? ¿Cuál puede ser la pregunta ahí? Voy a revisar el chat de todas formas, a ver qué dicen. ¿No? Bueno, para mí, ¿cierto? Claro, yo ya tengo cancha en esto, pues, y soy profe de este tema, y lo vengo dictando hace días, hace ratico. Una pregunta importante es, bueno, por acá en el chat preguntan, siempre que tengamos una valla entre colector y base, tenemos que hacer B igual a 0. No sé si B es beta. Bueno, este es el único circuito que yo recuerde que requiere un equivalente, ¿cierto? Casi, o todos los demás que yo recuerde, que yo conozco, se pueden resolver. Todos los demás circuitos que yo conozco se pueden resolver sin hacer equivalentes de ningún tipo, ¿sí? Y este es el único circuito en el que hay dos posibles métodos de resolución, ¿ya? El aproximado y el exacto. Justamente hay que hacer esto aproximado o hacerlo exacto con un equivalente por esta mallita, ¿sí? Pero si usted me dice que siempre que haya que calcular BCB, no. BCB a veces aparece. Y le voy a dar un ejemplo directamente de que BCB se puede calcular. A ver qué se me dice. Véalo acá. Aquí el que estábamos hallando era BCB y se pudo hallar sin problema. No había que hacer equivalente, ni análisis aproximado, ni nada de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la configuración era otra. ¿Listo? Entonces no generalicemos ahí porque el BCB en otra configuración se puede hallar sin problemas, ¿sí? El asunto es, Ricardo creo que es el que pregunta, que aquí se me plantean dos mallas a la entrada y una de ellas es difícil de resolver, ¿sí? Si no imposible, a menos de que hagamos algún truco como este, ¿ya? Como el del equivalente. Entonces, no se asusten pues de que van a tener que estar haciendo equivalentes a cada rato y tener presente pues este asunto, no. Solo en este circuito por divisor de voltaje emisor común tenemos el problema de la malla pues que no cierra, pues que no se puede calcular y que toca hacer el equivalente o hacerlo aproximado. ¿Listo? Yo voy a formular la pregunta, pues no, de pronto no se les ocurrió. La pregunta es, ¿y en qué situaciones vale hacer el análisis aproximado y en cuáles vale hacer el análisis exacto? ¿Sí? Porque el aproximado es muy sencillo. Beta muy grande. Sí, señor, exacto. El análisis aproximado es muy sencillo y vale la pena hacerlo y es correcto hacerlo en la medida en que esta condición se cumple, ¿sí? Si la IB es chiquita, si es cercana a 0, este análisis aproximado da muy buenos resultados, ¿sí? Da resultados muy similares al exacto. Entonces, ¿cuándo se puede garantizar que la corriente de base es pequeña? La respuesta es cuando el beta sea grande. Y empíricamente, pues, eso está alrededor de 100, 120. Si el beta está más allá de 120, beta grandecito, digamos, usted puede asumir, pues, que la corriente de base es 0 prácticamente y el análisis aproximado le sirve. ¿Está claro? En todo caso, como para que comparen, ¿sí? Para que comparen, de tarea les dejo también que resuelvan el circuito por los dos métodos y comparen los resultados. ¿Listo? Comparen a ver qué tan diferente queda el punto de operación
por el método exacto y por el método aproximado, a ver qué tal. Y esta condición ya la contestamos, ¿no? Se necesita de un beta bastante grande para que eso funcione bien. Vale, ahí termina el tema de mi parte en cuanto a polarización, ¿sí? En el libro de Oilestad hay un capítulo completo dedicado a diferentes configuraciones, diferentes condiciones. Te enseñan, por ejemplo, cómo hacer diseño, o sea, cómo cambia usted la recta de carga para que le dé diferentes puntos Q, para que le quede mejor centrado y demás. Pero no podemos dedicarle más clases a ese tema, ¿cierto? Ya les toca a ustedes, y no sé si han notado que esto es mucho de habilidad. Perdón. Perdón. ¿Cuál capítulo? Uy, ahí sí me mataste. Yo tengo una versión, creo que es el 9, pero la versión de hoy, esta mía, es viejita. Entonces, la que diga polarización en DC del transistor, ahí está, del BJT. Ah, listo, gracias. Ese es el capítulo. Profe, ¿nos recuerdas el nombre del libro, por favor? Ya les busco ahorita el programa y les digo el nombre exacto. Lo que les quiero decir es que esto es habilidad, ¿cierto? Han visto ustedes que aquí la matemática que necesitan no es muy pesada. Solo se trabaja con ley de Ohm, mallas y nodos. Realmente la complejidad no es mucha, pero sí se necesita cierta habilidad. Y la habilidad no la van a aprender ustedes viendo a otro, ¿sí? Uno no aprende a nadar o a montar bicicleta viendo al otro nadando, montando bicicleta. Entonces, lo que les toca de aquí en adelante a ustedes es resolver hartos ejercicios para que puedan adquirir esa habilidad. Entonces, les recomiendo mucho. Venga, miremos el... Profe. Sí. Y lo que le comentaba el miércoles, perdón, que si nos va a enviar entonces el taller o algo para practicar. Sigo que tenía exámenes anteriores. Sí, parciales viejitos, correcto. Bueno, se llama Electrónica, Circuitos y Dispositivos de Oilestad, Nachelsky. Ese libro está en la biblioteca, lo he visto que lo manejan en PDF por ahí, pues lo descargan. Yo tengo una edición viejita, pero el libro es como tan bueno y pues lo usan mucho para este tema. Tiene un montón de ediciones más recientes, ¿no? Ya es lo que, y en todas dice casi lo mismo, entonces la que consigan está bien, ¿vale? Este libro es el propio para este tema de transistores BJT, MOSFET, también lo pueden estudiar de ahí, se entiende muy bien, y para que resuelvan ejercicios. Entonces, hablemos de dos cosas. Primero, lo del parcial, ¿vale? Porque yo les tengo pensado ofrecerles un taller, la clase justo antes del parcial, ¿ya? Entonces, hay que definir una fecha. Hoy está terminando la semana 3 de clase. Esta es la semana 3. Y habíamos hablado de que el parcial fuera terminando las 5 o empezando las 6. Es decir, terminando las 5 sería el viernes 4 de septiembre. O empezando las 6 sería el 9. Miércoles 9 de septiembre. Mi propuesta es que programemos el parcial en alguna de esas dos fechas. Primero definamos eso. ¿Qué les parece a ustedes? Viernes 4 de septiembre o miércoles 9 de septiembre. Estas son las dos opciones. Yo miro el chat a ver qué dicen. Leslie dice que el 4. Yo regularmente en este punto lo que hago es ponerlos a levantar la mano a ver cómo estamos. Bueno, entonces replanteo la pregunta, porque parece que todos o casi todos están para el 4. ¿Quién definitivamente no quiere el 4? Viernes, de hoy en 15 días. ¿Quién no quiere que el examen sea el 4? Que hable por ahí por el chat, que levante la manito, que diga algo. Creo que alguien dijo por acá arriba que el miércoles, pero... Profe, yo quisiera preguntarle cómo sería la metodología del examen. ¿Nos da 2 horas y lo resolvemos en la casa o cómo sería con un taller en Moodle? No me queda claro. No, sí, no, es que no lo he dicho. Venga, yo termino de grabar. Terminamos de grabar. Vea, yo lo que pienso es plantearles ejercicios